Dios bendiga nuestras vidas, hermanos. Le invito a que nos pongamos en pies. Hoy tendremos el estudio, la continuación. Veremos el capítulo 2 de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, y el verso 23, 24 y 25, primeramente Dios, me faltó el 22, perdón, 22, 23, 24 y 25. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Amén. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Señor, toma el control de este momento. Mi boca, Señor, oh Dios, se abra para hablar la palabra. Oh Dios, sea, Señor, tú dirigiendo. Guía nuestra eres tú, Espíritu Santo, porque esta palabra es una luz que nos enseña el camino correcto. Ayúdanos, toma el control, ministranos, bendícenos, Señor, con tu presencia, y que atesoremos esta palabra, pero también la vivamos, Señor, la mostremos, Señor, a otros en nuestra forma de vivir. Que la honra sea para ti por siempre, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y bendícenos, ayúdanos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Hermanos, ¿qué hace que el sacrificio de Cristo tenga tanto valor? Muchos han muerto por una causa. Muchas personas han dado su vida, que es lo más preciado. Apartemos lo material, gente que tal vez ha sido millonaria y ha dado todo su dinero para alguna causa noble, para ayudar a alguien. Pero quizás lo más profundo que alguien pueda dar, lo más valioso que alguien pueda dar, es la vida. ¿Y qué es lo que hace tan valioso el sacrificio de Cristo para salvar a todo el mundo? Pues déjeme decirle que este verso encierra eso. Que ningún hombre en la historia de la humanidad, antes y después de Jesús, se ha mantenido tan limpio, tan apartado del mal, sin pecar, sin desobedecer a Dios. Ningún hombre, por muy bueno que leamos en la palabra de Dios, ha logrado estar delante del Todopoderoso Padre Celestial sin haber equivocado, pecando, ya sea de vista, ya sea de pensamiento, ya sea de hecho. La palabra del Señor nos ministra a través de la enseñanza en la carta a Santiago, cuando dice cómo se da a luz y se concibe el pecado, cuando se lleva el acto al hacerlo ya, pero todo se maquina en el corazón. Mas Jesucristo nos dejó estándares, y Él dijo que no necesariamente una persona va a pecar al hacer aquello que está pensando, sino desde antes, que ya lo está concibiendo en su alma, en su mente y su corazón, ya pecó. Hermanos, lo que podemos notar acá es que Jesucristo fue puro, tanto en pensamientos como en forma de actuar. Y la palabra nos enseña esto, que es tan pequeño este verso, el 22, pero encierra el valor del sacrificio del Cordero de Dios, que era sin mancha alguna, sin defecto alguno. Cuando se iba a ofrecer
un animalito en holocausto tenía que ser excelente, sin defecto. Y Jesucristo lo era, porque Él no pecó. Notemos cómo Dios nos habla en esta porción, y la palabra, creo que trataremos este verso ya ahorita, en Isaías 53, pero quiero antes tocar el capítulo 5 de 2 Corintios, verso 21. 2 Corintios 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Somos salvos solamente por medio de Cristo. No hay otra manera para ir al cielo. Hermano Enzo, pero acláreme esto. Porque era necesario que alguien muriera por mí. La palabra del Señor nos dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo tomó el lugar nuestro, pero si Él hubiese pecado, si Él hubiera pecado una sola vez, ya eso hubiera sido inválido. Él no hubiera podido decir, yo doy mi vida en lugar de Él, porque Él ya tuviera esa deuda con el Padre Celestial. O sea que al no pecar, Jesús estaba solvente, no tenía deuda, porque los sacerdotes, para ofrecer los sacrificios, cuando el pueblo pecaba, primeramente al llegar a la presencia de Dios, ellos antes tenían que purificarse y ofrecer sacrificio por ellos mismos, para que ahora sí, una vez que Dios perdonara sus pecados, ahora sí pudiesen pedir por el pueblo, interceder, clamar. Y Jesucristo nunca pecó. Entonces Él pudo tomar el lugar como inocente, sin culpa de pecado, para morir en la cruz del Calvario y darnos vida eterna. Muy bien, vamos a leer Isaías capítulo 53, versos 5 al 9. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es tan rico en lo que es la profecía mesiánica. Usted puede ver aquí el sufrimiento de Jesús. Usted puede ver aquí la obra de Jesús. Ya estaba dicho por lo que iba a pasar, estaba profetizado. Isaías capítulo 53, verso 5. Dice las Sagradas Escrituras de esta manera: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, no por los de Él, por los nuestros. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, porque cómo compró nuestra paz, nuestra salvación. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Hermana Hilda, ayúdeme a leer ese verso, el 5, porque aquí esta versión Reina Valera dice que por las llagas, por las heridas de Él, al ser azotado, golpeado, esas heridas, esos golpes, esas llagas, son los que hacen posible que ahora nosotros seamos sanos por Él. ¿Cómo lo dice? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note usted, cuando habla curados o sanos, no solamente está hablando en lo físico, más aún en lo espiritual. La enfermedad más
terrible que pueda tener la raza humana es el pecado. Su vida interior cuando está bajo maldición del pecado. Jesucristo nos sanó. El verso 6 nos dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Hermana, ¿cómo dice esos dos versos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra de Dios, el verso 8: al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo. Oiga, esto es lo que estamos hablando. Y jamás había engañado a nadie. ¿Sí o no tiene relación con el verso que leímos? Y dice: pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Hermana. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Note cómo se profetiza acerca del sufrimiento de Cristo. Es el Mesías que se esperaba, quien dio su vida por nosotros, quien demuestra el amor verdadero, dar su vida, pero tiene valor porque su vida era limpia, santa, totalmente. Por eso es tan importante. Imaginemos nosotros con un ser querido, un familiar, seríamos quienes diríamos: yo tomo el lugar para que él siga vivo, para que ella siga viva. Pero para ir al reino de los cielos va más allá que nada más que se nos perdone la vida para continuar en esta tierra. No, está hablando de la eternidad. Para heredar el reino de los cielos solamente se puede hacer en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Es Cristo quien nos hace santos, nos hace aceptos delante de Dios Padre. Cuando Dios Padre ve a una persona, no está viendo a ese pecador, a ese imperfecto, está viendo a su Hijo amado Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él nos justifica. No es que nosotros seamos justos, Él pagó el precio, Él nos hace justos. Ahora, claro está, nosotros debemos de seguir los caminos, las enseñanzas del Maestro. Amén. Muy bien. Ahora, veamos el verso 23. El verso 23. Note cómo un versículo tan pequeño pero tan lleno de doctrina. 2:23. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. El comportamiento que nosotros debemos de tener como hijos de Dios aquí lo refleja. Yo creo en Cristo. Yo ya entregué mi vida a Cristo. Yo soy seguidor de Cristo.
Pero este verso nos está diciendo cómo es que en realidad se puede ver quién es seguidor de Cristo. ¿Cómo actuamos? Es que todavía soy imperfecto. Sí, todos somos imperfectos. Pero no podemos estarnos escudando o justificando, diciendo, es que todavía me falta, todavía sigo así. No, tenemos que poner de nuestra parte y demostrar frutos dignos de arrepentimiento al empezar a transformar Dios nuestras vidas. Pero ¿qué tal si nosotros no nos dejamos transformar? ¿Qué tal si nosotros decimos, es que yo no quiero, a mí me gusta ser así? Es que yo me conozco, es que Dios todavía está trabajando en mí y todavía trabajando en mí, pero no queremos cambiar. Dios no queremos que Dios trabaje plenamente en nosotros, sino que decimos que es que Él ya lo hizo todo, Él es bueno, pero yo soy malo y Él me va a llevar. No, el que está diciendo acá, el apóstol Pedro dice, seamos como Cristo. Y este verso nos habla de cómo actuaba Cristo. No respondía cuando lo insultaban. ¿Y nosotros cómo hacemos? Nos dicen una y contestamos tres. Decimos no, pero ya va a ver. Ya va a ver. O dice aquí, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Note usted cómo Cristo soportó tantas cosas siendo el dueño de todas las cosas. Siendo el dueño de todas las cosas. Es Dios todopoderoso, maravilloso, lleno de misericordia. Que a Dios sea la gloria, hermanos, por su enseñanza para con nosotros. Él lo merece. Veamos el verso de Hebreos, capítulo 12, verso 2 y 4, al 4. Hebreos, capítulo 12, verso 2 al 4. A quien debemos poner nuestra mirada como ejemplo es a Jesús. Amén. No al hombre. Amén. ¿Qué dicen muchas personas? Yo no me congrego, yo sé que Cristo es la verdad, pero no voy a la iglesia porque yo conozco que son hipócritas, yo sé que son farsantes, yo sé que nadie cumplió. Y entonces esta gente está viendo al hombre y todos somos imperfectos. Así es. Estamos en una batalla, estamos en una carrera en la cual nos tenemos que esforzar por agradar a Dios, pero perfectos como Cristo no lo somos. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Lo que dice este verso: poner la mirada en Cristo, no en las personas, porque todos fallan y te desilusionarán, pero Cristo no. Capítulo 12, verso 2, hermana Hilda, en Reina Valera, ayúdeme primeramente a leer del 2 al 4. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Oiga, qué hermosos versos. Ya hablamos de cómo Él sufrió, cómo Él llevó esa vergüenza, esos vituperios, esos insultos. Lo hizo porque nos amaba. O sea, Él menospreció todo, ignoró todo, con tal de ver cuál iba a ser el resultado al final: nuestra salvación. Cuando tú ves que Jesucristo, bueno, no lo vemos, pero a veces en películas o nos imaginamos. Cuando digo tú ves, cuando tú observas lo que dice la palabra y ves que le pegaron, le incrustaron esas espinas en su cabeza y sangró. Cuando tú ves todo eso, Él estaba pensando en ti, Él estaba pensando en mí. Y sabía que valía la pena porque nos amaba. Ese es un gran amor. Entonces, este verso nos dice
Miremoslo a Él, no a los hombres. Verso 2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Por qué campeón? Cuando llega a la cruz, llega invicto. O sea, sin ningún pecado, sin ninguna falta, sin ninguna derrota. Llega Jesús, el único hombre en morir sin haber pecado. Ahí venció a Satanás. Y después resucitó, venció la muerte y venció al pecado. Eso es lo que hace maravilloso e importante el sacrificio de Cristo. Y dice, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, debido al gozo que le esperaba. O sea, él pensaba en el producto, él pensaba en lo que iba a obtener después de todo ese sacrificio. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ya vimos por qué. Para los judíos era vergonzoso que alguien muriera colgado en un madero, era considerado maldito. Ahora, dice aquí, está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, era hasta el 4, ¿verdad? Sí. Me voy hasta el 5 y ahí no tenía que estar leyendo. Muy bien. Veamos también Lucas 6, 27 al 28. Lucas 6, capítulo 6, verso 27 al 28. Dice así: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Fuerte palabra. ¿Cómo lo dice la versión Reina Valera? 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Esto lo hizo Cristo. Y los seguidores de Cristo debemos de hacer esto. Debemos. Decirlo es bien fácil. Decirlo se oye como alguien, qué bueno. Pero practicarlo y vivirlo, eso es lo que debe de ser un hijo de Dios. Solo se puede a través del poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nuestra carne no va a poder hacer eso contra los enemigos. Por eso es que Cristo dice que Él sufrió todo esto, lo dice el apóstol Pedro. ¿Y por qué lo dijo el apóstol Pedro? Porque Él lo vio. Él fue testigo de que Cristo, imagínese este hombre, fue testigo de que cómo lo insultaba y Él lo decía. Es que no lo está diciendo el mismo Cristo, lo está diciendo uno que anduvo con Cristo. Y sabemos que para conocer a una persona no es solamente leer de ella, sino lo que dice, o tal vez ver a alguien en un video. Conocer a la persona es vivir con esa persona. Me refiero a compartir tiempo, ver cómo actúa en todo momento. Y usted puede notar que Pedro anduvo mucho tiempo con Jesús. Esos años que estuvo con Cristo en esta tierra, él podía testificar de que Cristo no solamente era bueno ciertos años, sino que lo fue todos los años, todo el tiempo que estuvo Pedro viéndolo, él no pecó. Alabado sea su nombre. Amén, gloria a Dios. Romanos 12, 14.
quiero compartir algo que estos versículos nos apoyan y soportan cuando el enemigo ataca muchas veces a las personas haciendo creer que Dios es el malo porque permite las cosas en una persona que es buena, o que Dios permite que se vaya una persona buena, o que le pase algo a una persona inocente. Con estos versículos nos podemos dar cuenta que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que el pecado está en la humanidad y que el único justo es Cristo. Entonces se vence esa mentira porque muchas veces las personas no se quieren acercar a Dios, o están enojados con Dios, o están enfrentados porque ¿por qué permitió eso para con las personas? Entonces a mí ahorita con estos versículos me queda claro que no hay nadie que haya sufrido como Él, siendo que Él era santo, Él sí era puro. Entonces se desbarata toda mentira del enemigo con eso, porque muchas veces se quiere comparar a una persona de este mundo con alguien que fue puro y santo como Jesucristo. ¿Sí me explico? A lo mejor también a personas se les santifica o dicen, es que esta persona es buena, ¿por qué le tiene que pasar esto? ¿Por qué sucedió esto? No, no hay nadie que haya sido tan puro y santo como Jesucristo. Muy bien. Noten ustedes algo. Jesucristo hablaba a sus discípulos y siempre les dijo: si ustedes me siguen, van a sufrir lo que yo estoy sufriendo. A mí el mundo no me ama, a ustedes tampoco los amarán por ser mis seguidores, porque hacen como yo hago. Entonces, definitivamente podemos ver de que no todo iba a ser bonito. O sea, iban a haber luchas, pero en medio de esas luchas íbamos a tener la gloria de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo es cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido y parecía que ya estaba todo perdido porque los egipcios venían atrás de ellos y no tenían lugar donde salir corriendo, escaparse, porque estaba enfrente de ellos el mar. Pero allí en medio de la adversidad y la dificultad es donde vemos la gloria de Dios y los milagros de Dios. Pero algunos piensan erróneamente o les hacen creer erróneamente que cuando aceptan a Cristo ya todo se arregló y no va a tener ningún problema. Y algunos dicen, bueno, se te va a arreglar toda la vida y ya vas a ver que ya no va a tener ningún problema, todo va a ser sin problema. Note usted de que en medio de las adversidades, no es que Dios le guste hacernos sufrir, no, pero ahí es donde podemos notar la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, cuando está diciendo esto nuestro hermano, dirían, pero entonces si son buenos, si son seguidores de Cristo, ¿por qué Él permite que sufran así? Miren, hay una lucha, hay un precio que pagar, Cristo lo pagó. Pero también Él sabe que nosotros vamos a sufrir un breve momento, como lo hemos estado estudiando. Es necesario que a través de dificultades, dice, entremos al reino de los cielos. Leímos esa porción la vez pasada. Quiere decir que también nosotros tendremos luchas y dificultades, pero el final de todo, la recompensa de todo, no se compara al pequeñito tiempo y sufrimiento y adversidades que podamos tener en esta tierra, en esta vida. No se compara para toda la paz, el gozo, la alegría y la bendición de estar toda la eternidad con un Dios todopoderoso. Quiere decir que si alguien dio su vida por Cristo, perdió, como dice, su vida en esta tierra por Cristo, ganó la eternidad, esta persona va a tener su recompensa bastante grande. Tenemos casos como Esteban, que fue apedreado y estaba viendo al Dios Todopoderoso. Se le abrieron sus ojos espirituales y estaba viendo, y en el cielo dirían, bueno, ¿y por qué no hizo Dios nada? Pero la recompensa de ese varón es muy grande.
y apreciada es a los ojos de Dios la muerte de uno de sus pequeños. Esta persona en realidad demuestra cuánto lo ama. Claro, Dios nos guarda, nos protege, nos mantiene con bien, nos da el cuidado en alimento, en salud, pero también hay luchas y dificultades que tendremos que afrontar en esta tierra. Tenemos que pagar un precio también, pero ese precio es insignificante a todo lo que obtendremos ahora que estemos con Dios. Ahora, Romanos 12:14 dice así: bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Oh, hermanos, es todo lo contrario a lo que hace el mundo. Lo que nos está diciendo Dios: bendigan a aquellos que los persiguen y les hacen mal. Hermanos, y lo que menos quiero, diría alguno. Eso es muy complicado, porque yo quisiera que Dios se lo llevara, que lo desapareciera. ¿Sabe por qué Dios pide esto? Porque Dios dice: mira, si tú lo bendices, aquel, yo puedo hacer que él cambie. Y al hacer que él cambie, porque tú estás pidiendo eso, puede llegar a mis caminos y después predicar a Cristo. Y quien va a salir perdiendo es Satanás. Sí. Y hay otra alma ganada. Pero si tú me pides que lo mate, yo lo mato. Pero en realidad yo no actúo así. Su alma se va a perder al infierno y Satanás va a estar feliz y tú vas a vivir con aquel. No, dice Dios: entrégame ese sentir, ese enojo, esa molestia. Cuando tú bendices, es porque ya perdonaste. Cuando tú bendices es porque ya no hay aquel rencor en tu corazón. Y entonces tú desbaratas a Satanás y ya no tiene poder sobre ti en pensamientos, en querer acusarte porque tú guardas alguna raíz de molestia. Esto es maravilloso. Dios quiere que nosotros estemos limpios. Y solamente podemos hacer al actuar como Cristo Jesús. Él no maldecía, sino que bendecía. Mire, lo que nos está pidiendo es: actúa como Cristo, actuemos como Cristo. Cristo no andaba deseándole la muerte a todos, sino al contrario, él pidió: Señor, Padre, perdónalos. Perdónalos a aquellos que le estaban golpeando, insultando, y le estaba diciendo: perdónalos. ¿Lo estaba bendiciendo o no lo estaba bendiciendo? Sí. Claro que sí. Es por ello que Cristo venció, y es por ello que Él es el campeón. Y ahora Él quiere que nosotros seamos campeones también sobre estas cosas. Verso 24. Ya vamos a ir terminando, hermanos, no se preocupe. En Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Note esta porción. Dice acá que Él cargó nuestro pecado, pero oigan, para que nosotros podamos estar muertos al pecado. O sea, en otras palabras, cuando Él carga nuestros pecados, quien venció al pecado, quien venció a Satanás, quien venció a la muerte fue Cristo. Pero por lo que Él hizo, ahora Él nos pasa ese poder, nos da de esa gloria, nos da de esa bendición al poner su Espíritu Santo en nosotros, para morir ahora nosotros al pecado. ¿Qué es lo que hace que un drogadicto, un alcohólico o un maldiciente, de repente al llegar a los caminos de Cristo, eso se va, esos demonios se van y ya no tienen poder sobre él, porque ya muere a ese pecado al vivir en Cristo? Al morar el Espíritu Santo en él, tiene ese poder
para vivir ahora una vida justa y recta, agradando a Dios. Él hizo eso posible. Dios lo hace. Entonces cuando usted dice, ay, hermano, pero mira cómo me cuesta, yo trato, pero no. Mira, ve a dónde está Cristo, ve dónde ese sacrificio que hizo Cristo y dile, Señor, te quiero entregar esto, hazme libre. Yo no quiero estar peleando en mi fuerza, quiero que tú me ayudes en las fuerzas de tu Espíritu Santo. Y Cristo te va a dar ese poder para que ahora sí tú puedes dejarlo. Porque si dice, es que no puedo, tú no puedes, yo no puedo. Pero Dios sí puede porque Cristo lo hizo posible. Entiende que es Cristo Jesús el que te da el poder. No sabes que dice Filipenses, dice la palabra de Dios, todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. No es mi fuerza, es Cristo. Por eso ya dejemos de estar diciendo yo no puedo. No, es que no podemos, pero Cristo sí puede. Este verso es la clave. Él ya venció el pecado. Y ahora tú y yo podemos vencerlo en Cristo, con el poder del Espíritu Santo. No por nuestra propia fuerza. Porque no, nos vamos a desilusionar. Nos vamos a sentir como que defraudamos a Dios, fallamos a Dios, culpables. Pero cuando tú caes, te levantas y le dices, Señor, aquí voy, ayúdame, ayúdame. Dios se agrada de ti cuando estás dando ese deseo, ese esfuerzo. Como le dijo a Josué, esfuerza, esfuerza. Mire cómo le dice Dios a Josué, esfuérzate. Dios lo capacitó con el poder del Espíritu Santo también, pero le dijo, esfuérzate. ¿Por qué le pidió eso? Tiene que poner de su parte también. Nosotros también tenemos que poner de nosotros. Es muy fácil decir, es que Dios ya lo hizo, es que Dios ya me conoce, que yo soy así de malandrín, este pecadito siempre me lo voy a estar tirando porque así Dios me iba a llevar con todo y este pecado al cielo. No te equivoques. No estás dando ese esfuerzo, estás feliz y cómodo con ese pecado y no quieres mover ni tocar ese pecado, sino que ahí está, sabes que te lleva a la maldición de la muerte eterna y le quieres seguir pensando que no, Dios no va a actuar así. Dios quiere darnos del poder del Espíritu Santo, pero también nosotros debe de haber un corazón dispuesto a decir, yo ya no peco más, Señora, ayúdame. Amén. Amén. Pero si nosotros estamos con eso, de decir, no, que yo creo que Él ya sabe que este pecadito me lo puedo estar tirando así, no vas a crecer espiritualmente. No vas a dejar que el Espíritu Santo actúe de una manera plena. Bueno, vamos a lo que dice Pedro, estamos en Pedro, ¿verdad? 24. Ahora bien, note usted lo que dice Romanos 6:2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? O sea que cuando nosotros morimos al pecado es que dejamos de practicar el pecado. Cuando uno deja de practicar algo ya no siente ese deseo por seguir pecando. Ya eso queda como un mal sueño, como una pesadilla. Y ya no siente ese sabor, ya no siente ese sabor. ¿Sabe por qué? Porque ya no tiene poder sobre él. Ya no está atado a esa maldición de ese pecado. Cristo lo hizo libre. Cristo hizo posible eso. Ahora, vamos a Hebreos 9:28. Hermanos, siento decir de parte de Dios esto, porque el diablo está utilizando una doctrina muy errada. Que algunos piensan que con solo aceptar a Cristo y hacer la oración de fe, y tal vez sigan practicando un pecado como robar, por decirlo así,
le gusta mentir, le gusta estar, qué sé yo, en fornicación, o le gusta estar tal vez haciendo algo que sabe que la palabra de Dios lo condena, piensan que dicen, yo ya acepté y sí soy salvo y me voy a ir, porque Dios ya me hace. Eso es falso, hermanos. Si a usted alguien le llega a decir, mire, es que yo acepté a Cristo, no importa, yo así como estoy, yo sé que me voy al cielo, no es cierto eso, hermanos. Siento de Dios decirlo, porque miren, hermanos, estamos estudiando cuál es el verdadero seguidor de Cristo. Y el verdadero seguidor de Cristo es el que vive como Cristo vive. Entonces, si Cristo fue santo, la palabra de Dios dice en Hebreos también, sean santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, no en parte, en toda. ¿Esto qué representa, hermanos? No se deje engañar de falsa enseñanza, por muy sabiondos que vengan y personas con doctrina y que yo tengo mucho en el evangelio, que yo me sé la Biblia, que mira esos fanfarrones que hablan así, que Dios reprenda al diablo, a muchos los están llevando a la perdición. No entran ellos al reino de los cielos ni dejan entrar al reino de los cielos a otros. Hace poco estaba leyendo una porción sobre eso. Tenga mucho cuidado de prestar atención, porque bien dice la palabra que llegarán días en los que muchos se morirán por oír aquello que les gusta oír y seguirán doctrinas o enseñanzas de demonios. Lea la palabra y vea que si la palabra de Dios dice Dios condena ese pecado, no se engañe. Aún así diga alguien, si tú ya estás. No sé si fue mi papá o alguien me comentó de que habló con una persona que estaban creyendo en una doctrina que estuvo bien fuerte antes de la gracia, algo así, gracia, no sé cómo se llamaba, y que le dijo esta persona, mira, mi Dios, mi Jesús es más fuerte que tú, porque mi Jesús ya pagó todo el precio, ya me salvó, ya me perdonó todos los pecados que hice, que estoy haciendo y los que voy a hacer. O sea, tú que estás peleando por tu propia fuerza y piensas que por tus obras te vas a ser salvo, estás mal. Mi Jesús es más fuerte que tú. Entonces yo estoy tranquilo, o sea, puedo hacer varias cosas porque creo en un Jesús que ya perdonó todos mis pecados y los que voy a hacer. Y puedo hacer todo lo que yo. ¡Qué erróneo! Porque entonces no es seguidor de Cristo. Jesucristo dijo, el que me ama verdaderamente guardará mis mandamientos, quiere decir, lo practicará y agradará al Padre. O sea, está equivocado, totalmente errado. Entonces, que Dios reprenda al diablo. Si viene alguien, un sabiondo de esos, que son más lengua de sapos, porque el diablo lo utiliza y los quieren embaucar diciéndole, no hay problema si todo está bien, sigamos pecando este pecadito, esto, y no hay problema, ya somos salvos. Mire, que Dios reprenda al diablo. La palabra nos está mostrando que las cosas no son así, no son así. Bien, vamos a lo que les dije, Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice la palabra de Dios así. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Amén. Muy bien, vámonos al verso 25 y terminamos. Se nos fue el tiempo rapidísimo. 1 Pedro 2, verso 25. Hermana Hilda, ¿cómo lo dice la versión? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Antes eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Note usted cómo se parece esta porción a la porción de Isaías. Es como un paralelo, es como que está haciendo mención y trayéndolo desde allá el apóstol Pedro para recordarnos la obra maravillosa que hizo Cristo Jesús. Y dice Isaías 53, 6 al 7, cómo nosotros, bueno, en este caso, hablando a Israel, cómo se extravió, pero apliquémoslo a nosotros, cómo hemos venido a ser ovejas del Señor. ¿Cómo nos ha transformado Dios a ovejas de su rebaño? Isaías 53, versos 6 al 7, hermana Inda. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Así están hoy en día muchas personas. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. En la porción de Pedro dice, han regresado a su Señor, a quien nos va a guardar. Qué hermoso estar en los brazos del pastor, del maestro, de aquel que nos amó tanto, que entregó su vida porque le importamos, porque nos amó. Que Dios nos bendiga.